Hola a todos, bienvenidos al canal de UnderBrainTube. Soy Bowman y hoy os quiero hablar de uno de los personajes más extraños y populares del mundo del cómic, Tangle. El dibujante Jamie Hewlett, al que tal vez conozcáis por el grupo de música Gorillaz, y el guionista Alan Martin crearon a Tangle en 1988 para la revista inglesa Deadline. Tangle enseguida se convirtió en un icono pop a pesar de su perfil transgresor, anárquico y punk. ¿Pero quién es Tangle y de qué va? Tangle está ambientado en un futuro posapocalíptico. La prota, la que da título al cómic, junto a su novio Bugha, un canguro que habla y con el que por supuesto tiene sexo, van viviendo aventuras o misiones en plan mercenarios. Junto a ella aparecen más personajes recurrentes, como las chicas Psuk Girl, Jet Girl y Boy Girl. A España llegó de la mano de la revista El Víbora a comienzos de los años 90, quien publicó todas sus primeras historias por entregas. Años después publicaría los primeros cómics en grapa en la colección Fuera de Serie. Pero es ahora que la editorial Norma Comics recupera toda la obra de los creadores originales en una fantástica edición. El integral de Tangle es una edición muy reciente en tapa dura que, además de contar con una nueva traducción y rotulación, incluye material extra como bocetos, portadas, incluso hay traducida alguna entrevista que le realizaron en los 90. Una joya para los ya amantes de la chica del tanque. El éxito del cómic fue tal que, además de la serie regular publicada en Reino Unido, Tangle dio el salto a Estados Unidos y publicó dos miniseries, La Odisea y Apocalipsis. En el primero participaba el dibujante original y tenía el guión de Peter Milligan. Sin embargo, el de Apocalipsis era el guionista original junto a otros dibujantes como Andrew Pritchett. Todas las portadas fueron obra del gran Brian Boland. Os voy a hablar de La Odisea, el cómic que dibujó Jamie Hewlett para Estados Unidos. Este fue el último cómic que dibujó de nuestra heroína del tanque. En España también se publicó primero en las páginas del Víbora, y ahora ya cuenta con una edición imperdible en tapa dura, gracias a Ediciones La Cúpula. Esta última aventura, dibujada por Jamie Hewlett y con guión de Peter Milligan, aquí Tangle tendrá que atravesar vida y muerte para detener a su novio Bugha de cometer un gran error. Pero aquí no acaba la cosa. En 1995, a la par que se publicaban los cómics en Estados Unidos, se estrenaba la película dirigida por Rachel Talalay. Fue la actriz Lori Petty quien se pondría en la piel de Tangle. En la película también participan Malcolm McDowell, Ice-T, Iggy Pop y en uno de sus primeros papeles, la actriz Naomi Watts, haciendo de Jet Girl. El argumento sigue la alocada dinámica del cómic, pero se podría resumir en que Tangle se enfrenta a una gran empresa que tiene el control del agua. No tuvo mucho éxito y puede que no aguante un visionado con el peso de los años, pero sus secuencias animadas y mi entusiasmo de cuando lo vi de pequeño persisten en mis recuerdos. No volveríamos a saber de Tangle hasta el 2007, en que Alan Martin, el guionista original, retomase el personaje para sacar nuevos cómics con distintos dibujantes. Incluso llegó a publicar una novela de Tangle, titulada Armadillo. Ya que estamos, confesaré que luché por traducirlo al castellano para UnderBrain Books. Al poco tiempo también se publicó The Dream of Tangle, un libro medio retrospectivo, medio artbook de los inicios del personaje, inédito en España. Con internet y este nuevo relanzamiento de Tangle, está gozando una nueva vida. El guionista está explotando el personaje al máximo. Además de packs con material exclusivo para fans, hicieron un crowdfunding que reventó récords con el objetivo de publicar nuevas historias, en el que también regresaría Jamie Hewlett después de 20 años sin dibujarla. Es ahora, en verano del 2015, que bajo el título de 21 Century Tangle ve la luz al público. Veremos si con el tiempo se llega a traducir al castellano. Ahora que ya la conocéis, no podréis olvidarla, y como veis, el personaje está más vivo que nunca. Larga vida Tangle. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme, ¿cuántos de vosotros ya conocéis a Tangle y cuántos de vosotros no? También, decidme, ¿os ha gustado este tipo de vídeo? ¿Os gustaría que hablara más de otros cómics? Decidme qué vuestros personajes preferidos o vuestros cómics, así lo iré planteando para próximos vídeos. Nada, gracias por estar ahí y hasta la próxima.